Buenas tardes, docente y compañeros. El día de hoy vamos a presentar nuestro tema a evaluar controversial, que es el aborto. Nosotros somos el equipo número 3, integrado por Dávila Castañeda, Milagros Yomira, Dávila Vega Julio César, Díaz Ocmin, Mailer Arturo, Guevara Carmen Jean-Pierre, Hernández Sánchez Estera Adelaida, John Top Acosta, John Yamil y quien les habla, Guevara Vega Carla Marilyn. Bueno, ¿qué es el aborto? Bueno, el aborto es la interrupción voluntaria del desarrollo, la gestación de una vida humana en el transcurso de la concepción del nacimiento. Mismo nos dice la llamada interrupción del embarazo constituye la superación de esa vida, de ese ser con todas sus infinitas posibilidades y potencias al nacer. Creo en el derecho de la mujer a disponer de su propio cuerpo, pero no de un cuerpo que no es el suyo, sino de otra persona, ¿no? En este caso, el significado aborto sería muerte, muerte para esa criatura. Continuando con respecto a lo que vendría siendo el concepto del aborto, ¿no? El aborto es una terminación del embarazo, es la muerte y expulsión del feto antes de los 5 meses de embarazo. Después de esta fecha y hasta las 28 semanas de embarazo ya se llama un parto inmaduro o parto prematuro, si es que ya cuenta con lo que vendría siendo con más de 28 semanas. Se dice que hay aborto completo cuando se expulsa el feto de la placenta y las membranas. Si hay retención placentaria cuando se expulsa solamente el feto, y se dice que hay restos uterinos cuando solo se expulsa una parte del producto de la concepción. A veces es difícil distinguir lo que vendría siendo lo que se ha expulsado, dadas las alteraciones que sufre tanto el feto, sino también lo que vendría siendo la placenta y las membranas. Dentro de esto encontramos lo que vendría siendo tres tipos de aborto: el aborto espontáneo, el aborto provocado, el aborto terapéutico. Dentro de estos aspectos también tenemos lo que vendría siendo desde un contexto histórico y un contexto legal. En el contexto histórico, en la antigüedad, lo que vendría siendo el mundo grecorromano, el aborto no era lo que vendría siendo considerado ni un crimen ni un delito. Es así que el griego Hipócrates, reconocido también por sus artes en medicina, sentenciaba que el juramento hipocrático: a nadie daré una droga mortal aun cuando me sea solicitada, ni daré un consejo con ese fin. De la misma manera, no daré a ninguna mujer lo que vendría siendo supositorios destructores. Mantendré la vida y mi arte alejado de esta culpa. Si bien los derechos jurídicos y políticos no se les concedían a los hombres adultos, y lo que vendría siendo de procedencia griega y con alto estatus social, Sócrates mantenía que el aborto era un derecho de las mujeres y que los hombres no tenían ni voz ni voto en esto. Dentro del contexto legal y en el marco del Perú, el aborto es una acción humana tipificado como un delito en el actual legislamiento, ¿no? Mientras el Estado reconozca al concebido como persona humana en acción, se tomará como repudiable. Según el Código Penal Legislativo número 635, tipifica el delito del aborto entre los artículos 114 a 120, en donde se encuentra lo que vendría siendo el autoaborto, el aborto consentido, el aborto sin consentimiento, el aborto preterintencional, el aborto terapéutico y finalmente el aborto sentimental. Es por ello que en el Perú el aborto es ilegal, salvo que exista lo que vendría siendo peligro para la salud de la mujer. Sin embargo, el estatus legal del aborto no tiene que las mujeres lo sigan practicando. Asimismo, el Decreto Supremo número 638 del Código Procesal Penal advierte en su artículo 244 que el aborto como una diligencia especial dentro del proceso penal indicado, señalando: en caso de aborto se va a conocer o a comprobar lo que vendría siendo la preexistencia del embarazo, los signos demostrativos de la interrupción del mismo, las causas que lo determinaron, los probables autores y las circunstancias que sirvan para determinar el carácter y gravedad del hecho. Sin lugar a dudas, el aborto en el Perú es entonces considerado lo que vendría siendo como un delito, incluso desde el año 1863. El tema del aborto es uno de los problemas que últimamente ha estado generando mucha más preocupación en la población, puesto que en este caso se está atentando contra la vida de una persona, de un ser humano, ya que la ciencia pues nos menciona que la vida de un ser humano inicia desde la concepción y pues, como lo he dicho, ha sido pues visto ante la población como un problema que aún no tiene alguna solución, no tiene algún método para contrarrestar esto. Sin embargo,
a muchos médicos y a muchas personas no les importa que la vida de una persona, de un ser humano, esté en riesgo, puesto que la persona que está embarazada, en este caso una mujer, va a sitios clandestinos para que pueda hacerse este tipo de aborto. No le interesa si la vida que está llevando dentro de sí es su hijo. No puede decidir por esta vida que está llevando dentro. Es por eso que se está atentando contra la vida fundamental de una persona, que es el derecho a la vida, ¿no? Ante esto, unas medidas para poder contrarrestar esta problemática puede ser los uso más frecuente de los anticonceptivos, las charlas dentro de las educaciones pues institucionales, tanto de primaria, secundaria y universitarias, para que puedan darse cuenta y para que puedan entender el riesgo que conlleva esto, pues, ¿no? Y también más puestos de seguro pros aborto para que puedan eh, tener algún tipo de ayuda y no poder poner en riesgo la vida de un ser humano, que pues hoy en día casi ya nadie de las personas que abortan lo toma en cuenta. El aborto es un tema complejo y controvertido que involucra consideraciones éticas, dilemas morales y conflictos entre la autonomía de la mujer y la protección del feto. A continuación, diré algunos conceptos clave relacionados con estos. Consideraciones éticas. El debate ético sobre el aborto se centra en la profundidad eh, en cuanto comienza la vida y cuáles son los derechos y deberes asociados con ella. Sin embargo, en mi opinión, la vida comienza en el momento de la concepción, por lo que el aborto se considera moralmente incorrecto. Sostengo que la vida humana adquiere un estatus moral solo después de cierto punto de desarrollo, como la viabilidad fuera del útero o la capacidad de sentir dolor. Estas perspectivas éticas divergentes influyen en cómo se aborda el tema del aborto. Dilemas mortales. En cuanto a el aborto plantea dilemas morales porque implica sopesar el derecho de la mujer a tomar decisiones sobre su propio cuerpo frente al derecho de la vida potencial del feto. Algunos argumentan que la autonomía de la mujer y el derecho a decidir sobre su embarazo debe tener prioridad, mientras que otros sostienen que el derecho de la vida del feto debe prevalecer. Estos dilemas morales no tienen respuestas simples y pueden variar según las creencias y valores individuales. En cuanto a la deontología médica profesional, la deontología médica se refiere a los principios éticos y deberes profesionales que guían la práctica médica. En relación con el aborto, los médicos pueden enfrentar conflictos entre su deber de respetar la autonomía de la mujer y su deber de proteger la vida del feto. Algunos médicos pueden tener objeciones personales o religiosas al aborto, pero también están obligados a proporcionar atención médica adecuada y no a discriminar a los pacientes que buscan un aborto legal y seguro. En sí, también la deontología médica quiere que los médicos se adhieran a normas éticas y legales a abordar cuestiones de aborto. También encontramos el conflicto entre la autonomía de la mujer y la protección del feto. El aborto plantea un conflicto intrínseco entre la autonomía de la mujer y la protección del feto. La defensa de la autonomía de la mujer argumenta que ella debe tener un derecho a tomar decisiones sobre su propio cuerpo y embarazo. Por otro lado, aquellos que defienden la protección del feto sostienen que el feto tiene derecho a la vida y deben ser protegidos incluso en detrimento de la autonomía de la mujer. Este conflicto es una de las razones principales por la cual el tema del aborto es tan debatido y polarizado. Bueno, hablando acerca del aborto en casos particulares, ocurren en tres situaciones. En la primera situación es cuando se trata de un aborto en casos de violación o incesto. Aquí ocurre que en la mujer se enfrenta a una situación traumática y devastadora. Estas experiencias pueden dejar secuelas graves, emocionales y psicológicas profundas
que pueden durar toda la vida. Además, el embarazo como resultado de una violación o incesto puede agravar aún más el trauma de la mujer, ya que la obliga a llevar adelante un vínculo con su violador o agresor. En estos casos, el embarazo puede convertirse en una carga emocional y física insostenible para la mujer, afectando su salud y bienestar. Además, tenemos otro caso cuando se realiza el aborto por malformaciones fetales graves. Aquí, bueno, es importante reconocer que las malformaciones fetales pueden tener un impacto significativo en la vida del feto, de la familia y de la propia mujer o madre. Estas condiciones pueden implicar un sufrimiento físico, emocional para el feto o para el desarrollo y bienestar del mismo, ¿no? Ya que va a limitar seriamente su calidad de vida a futuro. Además, el cuidado y tratamiento es sumamente costoso y requiere recursos médicos y financieros significativos. En algunos casos, las malformaciones pueden ser incompatibles con la vida del útero mismo y bueno, ocurre también lo que es el aborto natural. Luego también presentamos otro caso en situaciones particulares que sería el aborto en situaciones de riesgo para la salud de la mujer. Aquí es importante tener en cuenta que los embarazos de alto riesgo pueden poner en peligro la vida de la mujer. En algunos casos son condiciones médicas graves que pueden agravarse durante el embarazo y amenazar la salud y la vida de la madre. La decisión de interrumpir este embarazo en estas circunstancias no se toma a la ligera, sino que se basa en la opinión de profesionales médicos especializados que evalúan los riesgos y beneficios para la salud de la mujer, además del mismo feto. En conclusión, el aborto es un tema complejo y polémico que implica consideraciones legales, éticas, de salud y bienestar. Bueno, las posturas sobre el aborto varían ampliamente en todo el mundo y están influenciadas por sistemas de creencias, influenciadas por valores personales y culturales. La legalidad del aborto varía según el país, según las leyes. Pueden establecer restricciones o plazos límites para el procedimiento. El acceso al aborto seguro y legal es importante para proteger la salud y el bienestar de las mujeres y de esa manera prevenir riesgos asociados con el aborto inseguro. El debate ético se centra en cuestiones como cuándo comienza la vida humana y cómo se equilibran los derechos de la mujer y los derechos del feto. Es fundamental abordar el tema con respecto empatía y un diálogo constructivo que considere el bienestar de las mujeres y sus derechos individuales, así como la disponibilidad de apoyo y alternativas para aquellas que enfrentan embarazos no deseados o difíciles. En última instancia, la reflexión sobre el aborto nos impulsa a buscar un equilibrio entre los derechos de la mujer y los derechos potenciales del feto, teniendo en cuenta la diversidad de situaciones y circunstancias en las que las mujeres puedan encontrarse. Es un llamado a la compasión, un llamado a la empatía y a la búsqueda de soluciones que promuevan el respeto y la dignidad de todas las personas involucradas en el aborto. Muchas gracias.